Tras su trágica muerte en pleno escenario, el mundo del merengue quedó de luto. Pero nadie imaginaba que, al abrir la puerta de su residencia, no solo hallarían recuerdos de una leyenda, sino también elementos que jamás se habían hecho públicos. La casa de Ruby Pérez no era simplemente un hogar, era una cápsula sellada, con muchas preguntas aún sin respuesta. La mañana era gris cuando un equipo legal, acompañado de miembros de la familia y personal autorizado, ingresó por primera vez a la residencia de Ruby Pérez, ubicada en una exclusiva zona residencial de Santo Domingo. La propiedad, resguardada desde la noche del accidente, se mantenía cerrada bajo custodia, mientras miles de fanáticos rendían tributo al cantante en las afueras del hospital y en la escena de la tragedia. El interior de la vivienda se encontraba en perfecto orden. Nada parecía haber sido movido desde la última vez que Ruby salió de allí. Sin embargo, el silencio era sepulcral. Una sensación difícil de describir envolvía cada rincón. En la sala principal, todavía colgaban fotografías de sus años de gloria, entregas de premios, momentos junto a Johnny Ventura y Wilfrido Vargas, y retratos con Juan Luis Guerra, su amigo cercano. Pero lo más impactante no era lo que estaba a la vista. Lo realmente desconcertante eran los objetos, documentos y espacios que jamás fueron conocidos por el público, ni siquiera por algunos de sus allegados. En su oficina privada, por ejemplo, el equipo encontró un archivador metálico con documentos confidenciales relacionados con negocios personales y contratos internacionales. Varios de estos contratos revelaban que Robbie había estado negociando discretamente su regreso a grandes escenarios de Estados Unidos y Europa, a través de una firma de representación extranjera. Esta información nunca fue anunciada públicamente. Una de las carpetas, marcada con el nombre, Relanzamiento 2026, contenía cronogramas de giras, proyecciones financieras y conversaciones con inversionistas de Miami, Panamá y Madrid. Todo indicaba que Robbie estaba preparando un regreso masivo a los escenarios, mucho más grande de lo que su entorno inmediato sabía. Además, en un estante cerrado se hallaron varias botellas de suplementos médicos especializados, con prescripciones emitidas desde clínicas privadas en Houston. Esto llamó la atención de los presentes, ya que el cantante jamás habló públicamente de tener problemas graves de salud. Aunque se sabía que padecía diabetes y había tenido complicaciones visuales, estos medicamentos iban más allá. Entre ellos, algunos tratamientos experimentales para el corazón. ¿Acaso Robbie sabía que algo estaba mal en su cuerpo? ¿Por qué no lo compartió con su público, o incluso con sus colaboradores más cercanos? Pero quizás lo más llamativo fue lo que se descubrió en una habitación al fondo del pasillo, su sala de ensayos privada, completamente insonorizada. Allí se encontraba todo su equipo técnico, consolas, micrófonos, partituras originales, y una pantalla conectada a cámaras de seguridad. Al revisar los discos duros, se reveló que Robbie grababa cada uno de sus ensayos y visitas a la casa. Un detalle no menor, las cámaras de seguridad externas mostraban entradas y salidas de personas no identificadas en horarios inusuales durante los últimos 2 meses antes de su fallecimiento. Las imágenes muestran a personas que nunca fueron reconocidas por su entorno familiar ni musical. El equipo legal tomó nota. No se trataba de simples visitas. Algunos de estos registros coincidían con fechas en las que Robbie había cancelado compromisos sin dar mayores explicaciones. Se estaba reuniendo en secreto. Había algo que estaba negociando al margen de su equipo. Uno de los investigadores declaró off the record. Robbie no estaba solo preparando un regreso musical. Él estaba moviendo fichas importantes. Su casa no era solo un refugio, era su centro de operaciones. La prensa internacional nunca tuvo acceso a esta información. Tampoco su círculo inmediato. Muchos de los documentos encontrados fueron clasificados temporalmente mientras se determina si forman parte de un asunto privado, legal o patrimonial. Hoy, su residencia permanece cerrada nuevamente, mientras los peritos y abogados evalúan qué hacer con los hallazgos. Pero lo cierto es que Robbie Pérez, incluso después de su muerte, sigue sorprendiendo al mundo. No solo por su legado musical, sino por los secretos que su propia casa aún guarda. Tras el primer recorrido por la casa de Robbie Pérez, lo que parecía ser una revisión rutinaria se convirtió en una revelación inesperada. Los descubrimientos apenas comenzaban, y cuanto más se exploraba, más se rompía la imagen que el mundo tenía del ídolo del merengue.
Porque Robbie no solo dejó un legado musical, también dejó un rastro silencioso de movimientos, alianzas y decisiones que jamás salieron a la luz. Luego de que el equipo legal y de investigación encontrara planes de relanzamiento, medicación privada y grabaciones de seguridad, decidieron inspeccionar cada rincón de la casa con mayor precisión. Fue así como llegaron a un pequeño despacho secundario, contiguo a la cocina, que a simple vista parecía un simple depósito de papeles viejos. Pero al abrir uno de los archivadores de madera, comenzó a surgir un patrón claro. Robbie documentaba absolutamente todo. Contratos pasados, correspondencia con disqueras de los años 90, cartas con exigencias legales que nunca se conocieron públicamente, e incluso informes financieros personales. Uno de los documentos más llamativos fue un acuerdo confidencial firmado en 2023 con una compañía internacional de representación artística, con sede en Suiza. El acuerdo estaba redactado en inglés y especificaba condiciones para la cesión de sus catálogos musicales en mercados europeos. Ningún medio dominicano había reportado esto. Ni siquiera sus colegas más cercanos estaban al tanto. Pero lo que realmente sorprendió fue un sobre clasificado bajo el nombre Privado 2024. En su interior había una copia de una demanda civil presentada por Robbie meses antes de su muerte contra un antiguo socio artístico. Aunque los detalles están bajo reserva, se presume que el conflicto estaba relacionado con derechos de autor y malversación de ingresos por streaming de sus canciones más famosas. Esto abrió otra línea de investigación. Estaba Robbie enfrentando presiones legales y económicas en silencio. Intentaba recuperar el control de su obra sin generar escándalos. Además, en un pequeño estante escondido detrás de una repisa decorativa, se encontró una caja metálica que contenía cheques sin cobrar, recibos de pagos millonarios en dólares, y cartas bancarias provenientes de cuentas en el extranjero. Muchos de estos ingresos no estaban registrados públicamente, lo que sugiere que Robbie tenía fuentes de ingreso paralelas, probablemente derivadas de inversiones privadas. En otra parte de la casa, dentro de una vitrina cerrada con llave, hallaron reconocimientos y condecoraciones internacionales que nunca fueron mostrados al público. Trofeos otorgados por asociaciones musicales europeas, y certificados de participación en eventos privados para diplomáticos y figuras políticas. ¿Por qué Robbie mantuvo estos reconocimientos en privado? Lo que estamos viendo no es solo a un cantante exitoso. Es a un hombre que jugaba en ligas mayores, que manejaba negocios internacionales y que construyó una red de contactos silenciosa, sin alardes ni escándalos. El documental presenta entrevistas con expertos en la industria musical que confirman que muchos artistas dominicanos de renombre han sido víctimas de contratos injustos, pero pocos lograron renegociar o proteger sus obras como aparentemente lo intentaba Robbie. Uno de los abogados presentes en la revisión de la casa declaró bajo condición de anonimato. Robbie dejó evidencia de que sabía exactamente lo que hacía. Estaba recuperando su nombre, su catálogo, y preparaba un nuevo movimiento. Es impactante ver cuánto estaba avanzando sin que el mundo se enterara. Mientras tanto, familiares cercanos aseguran que él mantenía todo bajo control. Nunca hablaba de más, nunca confiaba detalles personales a la prensa. Su silencio era su defensa. Y aunque la casa ya fue cerrada nuevamente, lo que se encontró en su interior sigue generando preguntas. Porque no solo se descubrieron papeles, contratos o dinero. Se descubrió una mente estratégica. Una leyenda que, incluso después de su muerte, continúa dejando huellas. Robbie Pérez no murió en silencio. Solo estaba esperando el momento perfecto para que su verdad saliera a la luz. Y ahora, está comenzando a hablar. El impacto de lo encontrado en la casa de Robbie Pérez no solo ha dejado en shock a su entorno más cercano. Ahora, surgen nombres, contactos, correspondencia con figuras de poder. Porque, detrás del ídolo popular, existía un hombre con conexiones mucho más grandes de lo que el público jamás imaginó. Mientras los especialistas continuaban clasificando la enorme cantidad de documentación hallada en la residencia de Robbie, surgió un nuevo punto de inflexión. En una de las carpetas archivadas en el despacho personal del cantante, bajo el rótulo privado, diplomático, se encontraba un conjunto de comunicaciones formales entre Robbie y altos funcionarios culturales de al menos 3 gobiernos latinoamericanos.
En estas cartas se discutían temas como la gestión de festivales musicales binacionales, propuestas de colaboración artística internacional, e incluso solicitudes de financiamiento para proyectos de conservación musical. Lo más sorprendente, Robbie no solo era la figura principal en estos proyectos, también era uno de los gestores. Varios de estos documentos incluían respuestas oficiales con sellos estatales, indicando que Robbie había mantenido un canal activo con instituciones diplomáticas y ministerios de cultura. La magnitud de estas interacciones demostraba que él tenía más peso como gestor cultural que muchos directores de fundaciones musicales. Esto despertó una nueva pregunta: ¿por qué nunca se divulgó su rol como promotor cultural? ¿Por decisión personal, o porque había presiones externas para mantenerlo al margen? En otro segmento del archivo, se encontró una carpeta con correos impresos, fechados en 2022, donde se le invitaba a ser embajador musical no oficial en un proyecto respaldado por la OEA. Sin embargo, Robbie declinó discretamente, mencionando motivos de orden personal. Uno de los correos decía: agradezco profundamente la distinción. En este momento prefiero mantener un perfil bajo. Mi compromiso con la música y mi país se mantiene intacto. Robbie estaba más cerca del poder del que muchos imaginaban, pero no buscaba protagonismo político. Su visión era cultural, estratégica, silenciosa. Pero los contactos no terminaban allí. Entre los sobres descubiertos en su escritorio, se halló correspondencia con empresarios radicados en Panamá, Colombia y España. Se trataba de posibles socios para una plataforma de distribución de música independiente, enfocada en artistas caribeños. Una especie de sello alternativo fuera de los grandes monopolios de la industria. Lo que había comenzado como una simple inspección doméstica ahora se transformaba en la reconstrucción de un proyecto cultural a gran escala. Robbie parecía estar creando, en silencio, un imperio musical caribeño desde su sala de estar. Uno de los ingenieros de sonido que trabajó con él en sus últimos años, entrevistado para este documental, declaró: mayor que, Robbie hablaba poco, pero pensaba mucho. Siempre decía que el próximo paso no era grabar un disco, era abrirle camino a los que vienen. Él quería formar una red donde los nuevos talentos no fueran explotados. Además, en su colección de libros personales, había textos especializados en economía creativa, gestión de derechos musicales, tratados internacionales sobre propiedad intelectual y desarrollo de marcas culturales. Robbie estudiaba, se preparaba, no era solo voz y melodía, era visión. El público conoció al artista, pero su casa reveló al estratega. Robbie no solo pensaba en su legado, estaba construyendo un movimiento para la próxima generación. Algunos miembros de su familia confirmaron que él pasaba largas horas en llamadas internacionales, trabajando con asesores, revisando contratos y redactando propuestas. Y aunque lo hacía desde la intimidad de su hogar, su impacto estaba cruzando fronteras. Un hecho curioso: se encontró una lista escrita a mano con nombres de jóvenes artistas dominicanos y haitianos, con anotaciones personales como: buena voz, necesita respaldo, hay que hablarle de derechos, promesa, pero cuidado con los contratos. Era evidente que Robbie estaba diseñando una red de protección artística que no llegó a ver la luz. Hoy, esa lista ha sido entregada a una fundación musical, con el objetivo de continuar lo que él comenzó. Mientras el país lo lloraba como un ícono del merengue, Robbie Pérez comenzaba a revelarse ante el mundo como algo más que un artista. Su casa, su silencio, sus documentos, todo mostraba que él estaba diseñando un legado que no buscaba aplausos, sino transformación. En este capítulo, descubrimos los últimos pasos de un visionario que decidió actuar desde las sombras. La revisión de su residencia no solo trajo a la luz relaciones diplomáticas, contratos internacionales y proyectos culturales. En esta etapa del análisis, se accedió a una habitación que había pasado desapercibida. Un cuarto sencillo, sin decoración llamativa, con una gran estantería de madera, una laptop antigua, una caja fuerte digital y una pequeña pizarra blanca con anotaciones recientes. A simple vista, parecía una oficina secundaria. Pero lo que contenía ese lugar era esencial para entender quién era realmente Robbie Pérez en sus últimos años. En la laptop, cuidadosamente archivado, se encontró un documento titulado Plan de Acción, Fase Final.
Este archivo detallaba los pasos para establecer una escuela de formación musical gratuita en Santo Domingo, enfocada en jóvenes de bajos recursos. El nombre provisional del proyecto, Ritmo Raíz. Allí se establecían fechas, presupuestos, acuerdos pendientes con fundaciones culturales internacionales, y una lista de potenciales aliados. Robbie ya había contactado a expertos, arquitectos y hasta músicos retirados que serían mentores del programa. Todo estaba listo para comenzar en enero de 2026. Lo impactante, él nunca lo anunció públicamente. Robbie no buscaba reconocimiento. Estaba sembrando sin cámaras, sin prensa, sin esperar agradecimientos. Su verdadera misión estaba más allá del escenario. En la caja fuerte digital se hallaron certificados de donación a distintas instituciones sociales. Robbie había estado financiando en silencio programas de salud infantil, becas universitarias para músicos, y rehabilitación de centros artísticos en zonas rurales. Todo con cláusulas de confidencialidad. No quería que su rostro apareciera en los comunicados. Quería que el trabajo hablara por él. Además, se encontró un borrador de un discurso que nunca dio. Un texto escrito con tinta azul, donde hablaba de su decepción con el sistema musical comercial. En un fragmento decía, mayor que, el artista no solo debe cantar, debe saber cuándo callar y cuándo construir, aunque nadie lo vea. Mi generación no tuvo quien la guiara. Yo quiero ser guía, no estrella. La pizarra blanca del cuarto tenía fechas recientes y nombres de jóvenes artistas con los que tenía planeadas reuniones. También destacaba la frase, todo está por comenzar, si no lo hago yo, ¿quién? La familia, al enterarse de estos planes, expresó su sorpresa y su admiración. Algunos pensaban que Robbie ya había alcanzado su cima, pero ahora comprenden que él apenas estaba empezando otro capítulo, uno que lamentablemente no pudo completar. La pregunta queda en el aire, ¿por qué nunca quiso compartirlo en entrevistas? ¿Por qué llevar una vida de impacto tan poderosa sin hacerlo público? Expertos entrevistados coinciden. Robbie Pérez estaba dejando un legado silencioso, profundo, diseñado para florecer sin depender de su presencia. Su objetivo no era ser recordado por un homenaje, sino por una transformación cultural. Mientras el mundo celebraba su voz, Robbie planeaba en silencio cómo cambiar la historia de la música caribeña. No dejó solo canciones, dejó cimientos. Y ahora, es tiempo de reconocerlo. Lo que encontraron en la casa de Robbie Pérez no fue casualidad. Fue la confirmación de que, incluso en silencio, se puede construir algo gigante. Y esto, apenas comienza. Si te impactó este caso, activa la campanita, dale like, comparte este video con todos los fanáticos del merengue y suscríbete a LZ Documental, el canal donde los secretos salen a la luz. Déjanos tu comentario, ¿crees que el legado de Robbie debe continuar? ¿Te sorprendió